La presencia de Christian Horner en los test de pretemporada de la Fórmula 1 2024, mientras se lleva a cabo una investigación sobre las acusaciones contra él, significa que una situación incómoda y tensa se cierne sobre su equipo Red Bull en Bahrein. Esto se puso de manifiesto en un breve pero incómodo intercambio durante la comparecencia de Horner como representante de Red Bull en una rueda de prensa del director del equipo el segundo día de los entrenamientos de pretemporada, organizado por la Fórmula 1 como parte de la actividad mediática oficial de este evento. Horner continúa en sus funciones de director ejecutivo de Red Bull Racing y director del equipo, mientras se lleva a cabo la investigación ordenada por la empresa matriz de Red Bull. Estuvo en primera fila en la presentación del coche en Milton Keynes y sigue siendo la figura del equipo también en las pruebas. Durante la presentación, Horner rechazó las preguntas de los medios de comunicación sobre el proceso en curso, al tiempo que expresó su gratitud por el apoyo que ha recibido desde la organización y subrayó que Red Bull Racing sigue funcionando con normalidad mientras la investigación sigue su curso. Durante la rueda de prensa de Bahrein, solo se le formularon 2 preguntas concretas sobre el asunto, y ambas fueron respondidas con evasivas y versiones de "no puedo hacer comentarios al respecto". La primera pregunta iba dirigida a Horner junto con otra al director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, en la que se pedía a Brown que comentara cómo se ha gestionado el tiempo que está llevando, el hecho de que siga en su puesto y lo que dice sobre la actitud de la Fórmula 1 respecto a la igualdad de género. La segunda parte de la pregunta a Horner decía: dijiste que todo seguía igual en Red Bull, pero no todo sigue igual cuando se acusa al director general de conducta inapropiada. ¿Cómo puede la gente tomarse en serio esta investigación cuando no se te ha pedido que te apartes de tu cargo mientras se lleva a cabo el proceso? Zak Brown respondió primero, calificando las acusaciones de extremadamente graves, y en referencia a la investigación de Red Bull, subrayó que esperamos y asumimos que se gestionará de forma muy transparente, añadiendo que esto está creando titulares que la Fórmula 1 no quiere ni necesita. La respuesta de Horner a su pregunta fue ligeramente cortante, diciendo: como bien sabes, hay un proceso en marcha del que formo parte, y como formo parte de ese proceso, me temo que no puedo hacer comentarios al respecto. La expresión y el tono de Horner se suavizaron para la siguiente pregunta, que siguió inmediatamente. La pregunta se centraba en la admisión de Horner durante la presentación del coche de que la investigación había sido una distracción en la preparación de la nueva temporada, y le preguntaban si eso ha continuado durante esta última semana. La pregunta también hacía referencia a la declaración de la Fórmula 1 en la que pedía que el asunto se resolviera lo antes posible, dado que es una mala imagen para la Fórmula 1 en su conjunto que algo así se cierna sobre el campeonato, y preguntaba a Horner si le habían dado algún plazo para aclararlo, de modo que la distracción, si es que es una distracción, ya no exista. La respuesta de Horner: mira, lo siento muchísimo, pero realmente no puedo hacer comentarios sobre el proceso o el calendario del mismo. Creo que obviamente a todo el mundo le gustaría una conclusión lo antes posible, pero realmente no estoy en libertad de hacer comentarios sobre el proceso. El primer alto cargo de la Fórmula 1 que abordó la situación públicamente fue el antiguo rival de Horner, Toto Wolff, de Mercedes. Fue el único jefe de equipo dispuesto a responder a la misma pregunta que Zak Brown, apenas 24 horas antes, y al igual que Brown hizo finalmente, Wolff subrayó la necesidad de transparencia y rigor en la investigación de Red Bull. Wolff también señaló el impulso de la Fórmula 1 hacia una mayor inclusión, diversidad, igualdad y equidad, y dijo que era importante que los hechos se correspondieran con las palabras en este sentido. Dada la posición de la Fórmula 1 como deporte global y, en palabras de Wolff, una de las plataformas deportivas más importantes del mundo, en la que los participantes, incluidos los directores de sus equipos, deben actuar como modelos a seguir. Wolff también habló de la necesidad de un proceso riguroso en la investigación de Red Bull y de la importancia de que la Fórmula 1 en su conjunto aprenda lecciones de ello una vez que se conozca el resultado. Las principales partes interesadas del campeonato, Liberty Media como titular de los derechos comerciales y la FIA como ente rector, han dicho muy poco sobre este asunto hasta ahora. Formula One Management expresó su esperanza de que este asunto se aclare lo antes posible tras un proceso justo y exhaustivo, antes de subrayar que no se harían más comentarios.
Esto se ha interpretado en algunos círculos como una precipitación, pero principalmente refleja el deseo de que el asunto se resuelva lo antes posible sin atajar el proceso. La FIA emitió su propio comunicado poco después y dijo incluso menos, limitándose a afirmar que no harán comentarios mientras la investigación está en curso y haciendo hincapié en el compromiso declarado de la organización de mantener las normas de integridad, imparcialidad e inclusión en el campeonato que regula. Horner ha estado en el garaje y en la unidad de hospitalidad de Red Bull durante los 2 primeros días de pruebas, al principio vestido informalmente, como es habitual en el personal directivo de Red Bull en estos eventos. Gente como Adrian Newey y Helmut Marko también han ido vestidos de esa manera informal esta semana. Y como en la presentación del coche, Horner también ha aparecido públicamente como el portavoz de Red Bull. Así pues, no hay indicios de que Horner vaya a renunciar a sus funciones en Red Bull mientras esto siga en curso. Esto solo ampliará el incómodo conflicto entre un papel muy público, una situación muy destacada y la incapacidad o falta de voluntad para hablar de ello. La declaración inicial de Red Bull dejaba claro que quería resolver el asunto lo antes posible sin comprometer el proceso. Se trata de un asunto complicado y de larga duración que, remontándose antes de que se iniciara la investigación formal y surgieran las acusaciones por primera vez, ha durado ya varias semanas. Se ha dedicado mucho tiempo a hablar con Horner y con la persona que ha hecho las acusaciones y, siendo realistas, no se esperaba que se resolviera antes de la carrera inaugural de la temporada en Bahrein. Pero se ha sugerido que, debido a tanta especulación e información errónea que se ha difundido, podría quedar resuelto ya la semana que viene, ya que la situación corre el riesgo de salir de control. Contrariamente a una información incorrecta que se difundió recientemente por las redes sociales, no se ha tomado ya ninguna decisión. Se dijo que la cobertura de Viaplay Finlandia de los tests incluía una declaración de que Red Bull había optado por despedir a Horner y que esto se anunciaría formalmente en breve. Pero entendemos que en la emisión se abordaron algunas especulaciones sobre Horner, pero no se hizo tal declaración en firme, sino que lo que se dijo fue malinterpretado y mal traducido. Viaplay incluso tuvo que aclararlo una vez que tuvo conocimiento de lo que se difundió en las redes sociales. Red Bull Racing ha dirigido todas las preguntas sobre este asunto a la empresa matriz en Austria. La propia escudería guarda silencio por ahora, pero uno de sus principales socios, Ford, socio de motores para 2026, ha abordado el asunto y ha subrayado que espera unos niveles muy altos de comportamiento e integridad de sus socios, así como de sí mismo. Ford cree que el hecho de que Red Bull se esté tomando el asunto tan en serio significa que Red Bull también está preocupada por cualquier posible daño a la reputación de su marca, pero Ford también está esperando sensatamente al resultado antes de hacer más comentarios. Esta declaración de Ford se produjo casi al mismo tiempo que un informe del Financial Times en el que se afirmaba que Ford había escrito a Red Bull instándole a ser transparente y minucioso con su investigación y a resolverla lo más rápido posible. En la misma rueda de prensa, Horner también tuvo que responder a más preguntas sobre la asociación técnica de su equipo con la escudería antes conocida como Toro Rosso, después conocida como Alfa Tauri y ahora conocida como RB. Declaramos que el coche del segundo equipo de Red Bull para este año era el coche más controvertido cuando se presentó y el equipo de Faenza está siendo definitivamente objeto de un mayor escrutinio durante los test. La idea de que el RB es una especie de clon de Red Bull y de que la colaboración entre los dos equipos de Fórmula 1 de Red Bull es demasiado estrecha parece a estas alturas más una conspiración imaginaria que un problema real, pero eso no ha impedido que el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, en particular, lo plantee cada vez que puede. Volvió a hacerlo en el segundo día en Bahrein junto a Horner y el nuevo director del equipo RB, Logan Mekies, en la rueda de prensa y criticó de nuevo una asociación que en su opinión no tiene cabida en la Fórmula 1 moderna. Brown tiene razón, por supuesto, en que la propiedad común de los dos equipos no es una situación saludable, pero al confundirla con sugerencias de una supuesta colusión en el diseño de los coches, ha debilitado gravemente su argumento y ha permitido a Horner adoptar una cómoda postura defensiva que ensalza la importancia de la contribución de Red Bull a la salud de la parrilla durante los tiempos de vacas flacas de la Fórmula 1, sin abordar el verdadero problema.
Hemos pedido a nuestro experto técnico residente en Fórmula 1, Gary Anderson, que mire con discernimiento el RB ahora que por fin se ha descubierto, y su veredicto es que el coche 2024 de RB es básicamente una aproximación al de Red Bull de 2023, pero eso también es cierto para la mayor parte del resto de la parrilla, ya que los equipos han captado señales visuales obvias del coche más dominante de la Fórmula 1 el año anterior y han intentado incorporar esas ideas. Los sutiles detalles de los alerones, los pontones y otras superficies aerodinámicas vitales demuestran que RB está siguiendo su propio camino, tal y como exige el reglamento de la Fórmula 1, y simplemente aprovechando la oportunidad de utilizar la plataforma mecánica de Red Bull. En realidad, eso no difiere de lo que hace Aston Martin con la parte trasera de Mercedes o de lo que hace Haas con el sistema de suspensión completo de Ferrari. En opinión de Anderson, el RB 2024 no es más una copia del Red Bull 2023 que cualquier otro coche de la parrilla. Los incendios que Red Bull tuvo que combatir no solo se produjeron fuera de la pista en Bahrein, ya que el freno delantero derecho se incendió tras la primera salida de Sergio Pérez con el coche 2024. Así empezó el segundo día de pruebas de pretemporada de Red Bull y terminó con ellos por detrás de Ferrari por 7 décimas de segundo. Así que ¿debería Red Bull empezar a preocuparse por enfrentarse a una amenaza mayor también en la pista? A juzgar por los comentarios de Charles Leclerc, probablemente no. Dice que Red Bull sigue siendo la referencia para el resto de la parrilla en 2024. Centrándonos únicamente en Ferrari, los entrenamientos han sido prometedores pero poco espectaculares hasta ahora. Aunque Carlos Sainz encabezó la segunda jornada de entrenamientos con la única vuelta por debajo del minuto 30, necesitó el compuesto C4, el segundo neumático más blando de la gama, para lograrlo. Y el día no fue perfecto, ya que Leclerc sufrió daños en el piso al golpear una rejilla de drenaje del bordillo en la entrada de la curva 11. Esto obligó a cambiar el piso y el neumático y retrasó el inicio de la tanda de la tarde para Carlos Sainz. En general, el Ferrari SF24 está funcionando como se esperaba. Ha dado un paso adelante en cuanto al feeling del tren delantero y la estabilidad trasera, y también está demostrando ser un poco menos sensible al viento que el coche del año anterior. El único problema es que mientras Ferrari parece estar en la pelea por la segunda plaza, Red Bull parece fuera de su alcance. La facilidad de Max Verstappen para conseguir los tiempos el primer día ha alarmado a otros equipos, y el kilometraje acumulado en 2 días, incluso con un par de contratiempos, ha sido importante. Nada en este coche, nada en la forma en que se está desarrollando este test para Red Bull sugiere que sea otra cosa que un claro paso adelante respecto al año anterior y ser la referencia una vez más. Algunos en el paddock empiezan a temer que Red Bull pueda incluso tener una ventaja mayor que en 2023. No podemos asegurarlo, pero una cosa está clara: el RB20 ha dejado una impresión grande y bastante preocupante en mucha gente del paddock de la Fórmula 1. Lo cual, al menos para el equipo, será esperanzador ante la nube que se cierne sobre Red Bull de cara a la nueva temporada.